En el espacio profundo no hay sonido, pero Max sintió casi físicamente el gemido pesado y vibrante del metal cuando las pinzas de acoplamiento se aferraron con fuerza a la esclusa de la Arcadia 7. El enorme cuerpo de su nave se estremeció, frenando lentamente la inmensa inercia del vuelo. Los antiguos pero impecables compensadores de gravedad de la estación absorbieron el impacto con tal facilidad como si atraparan una pelusa y no una pieza de 100 toneladas de hierro blindado. Max se recostó en el asiento del piloto, mirando la pantalla panorámica. La Arcadia 7 flotaba en el vacío como un artefacto gigante, pulido hasta el brillo, perteneciente a una era pasada. Según todos los manuales del gremio, este complejo orbital se clasificaba como una zona de descanso de élite, un punto de escala para los agotados exploradores de la frontera lejana. Los folletos publicitarios prometían un clima ideal, sintetizadores de comida de clase premium y seguridad absoluta. Pero ahora, aquí reinaba un silencio absoluto y vibrante. Ni un solo transpondedor respondía a las solicitudes. Ni una sola nave flotaba en los muelles externos. La interfaz de navegación parpadeó suavemente en verde. Presione la esclusa nivelada. Bienvenido, viajero. Max accionó los interruptores, apagando los motores principales, y ya se disponía a levantarse cuando su mirada captó un movimiento extraño en la pantalla de las cámaras exteriores. Transfirió la imagen al monitor principal y ajustó la óptica al máximo. Por el revestimiento exterior de la estación, aferrándose con agarres magnéticos al metal perfectamente liso, algo se arrastraba. Era un dron de seguridad. Pero no uno de los modelos modernos y elegantes de aleaciones ligeras, sino un auténtico monstruo reliquia, voluminoso, anguloso y cubierto de cicatrices por micrometeoritos. Según todos los protocolos de seguridad, las unidades de combate de esta clase deberían escanear el perímetro en busca de amenazas o permanecer en modo de espera en los hangares. Pero este dron se dedicaba a una absoluta insensatez. La máquina se impulsó pesadamente hacia un rasguño microscópico, apenas visible en el casco de la estación, dejado probablemente por basura espacial. Un manipulador con un cortador de plasma, capaz de perforar un crucero ligero, se extendió hacia adelante con precisión de joyero. El dron lanzó un chorro de sellador, cubrió cuidadosamente el daño y pulió la superficie hasta dejarla como un espejo. Al terminar, giró pesadamente sobre sus bisagras y siguió arrastrándose, buscando nuevas imperfecciones. No patrullaba, no buscaba enemigos. Reparaba el revestimiento de forma maníaca. ¡Qué demonios!, murmuró Max, activando la grabación en el diario de a bordo. Los instintos del viejo contrabandista gritaron a pleno pulmón. Una estación perfectamente limpia que no responde a las señales, y un dron de combate con trastorno obsesivo-compulsivo. Esto no parecía un paraíso de descanso, parecía una trampa. Tras comprobar la carga de su pistola de plasma, Max se puso la chaqueta y entró en la esclusa de transición. Las compuertas se abrieron con un suave siseo. En el interior olía a ozono, a antiséptico cítrico y a algo imperceptiblemente viejo. La iluminación se encendió gradualmente, reaccionando a sus pasos, revelando en la penumbra un pasillo impecablemente limpio. Ni una mota de polvo, ni rastro de presencia humana, aunque la última expedición debería haber llegado aquí hace solo 6 meses. Max avanzó, manteniendo la mano en la empuñadura de su arma. El sonido de sus propios pasos parecía ensordecedor. Se acercó al primer panel de información que vio, con esperanza de descargar los registros de llegada. La pantalla estaba activa, pero lo que atrajo la atención de Max no fue el menú de la interfaz. Justo en el borde del costoso cristal ultrarresistente, había pegado de forma torcida un trozo de papel real. Max frunció el ceño y lo despegó con cuidado con los dedos. El papel era viejo, amarillento y estaba arrugado. En él, con carbón o algo parecido, se había trazado un dibujo torpe y tosco. Varias figuras, claramente no humanas, con extremidades anormalmente largas, estaban de pie alrededor de un gran círculo sombreado. Las líneas eran inseguras, temblorosas. Solo los niños dibujan así. Max desvió la mirada del dibujo infantil de una raza muerta hacia el pasillo impecablemente limpio de la estación y luego recordó al dron de combate afuera, que remendaba los arañazos con la ternura de un jardinero dedicado. Un escalofrío le recorrió la espalda. La estación no estaba rota y no estaba vacía. Simplemente se había quedado congelada en la espera, siguiendo estrictamente algún orden antiguo y retorcido. Y Max acababa de romper esa armonía estéril. Max avanzó hacia las profundidades de la estación, y cada paso sobre el suelo perfectamente limpio resonaba en sus oídos con un eco seco y punzante. Arcadia 7 no solo parecía habitada,
Funcionaba como si los colonos acabaran de salir a la habitación de al lado por 5 minutos. En el comedor, los cubiertos limpios estaban sobre las mesas, los dispensadores automáticos zumbaban suavemente manteniendo la temperatura adecuada dentro de los contenedores, y una luz suave y difusa bañaba los pasillos con un acogedor resplandor ámbar. Era absurdo, era aterrador. Si la estación hubiera sido tomada por piratas o arrasada por una infección, habría caos. Rastros de lucha, manchas, escombros. Pero aquí reinaba un orden estéril y espantoso. Max asomó la cabeza en uno de los camarotes de residenciales. La cama estaba hecha. Sobre la mesita de noche había una tableta personal y una taza a medio beber de algo que alguna vez fue café. El líquido se había evaporado hacía tiempo, dejando solo un residuo marrón seco en el fondo. Pero la taza misma estaba limpia, sin una sola huella dactilar. «Esto no es posible», susurró Max. «Alguien limpia aquí, cada día, cada minuto». Llegó al nodo central de comunicaciones con la esperanza de encontrar al menos un registro vivo. La terminal obedeció a regañadientes, exigiendo códigos de acceso que Max descifró en un par de minutos gracias a una vieja utilidad de decodificación militar. La pantalla se encendió, mostrando informes. Hace 6 meses, un grupo de investigadores llegó a la estación, 40 personas, las mejores mentes en el campo de la xenoarqueología. Se instalaron, hacían su vida, reían. Y luego, hace 3 meses, los registros simplemente se interrumpieron. Sin gritos de auxilio, sin señales de alarma, solo un punto final. Max sintió cómo el frío le golpeaba la nuca. Se dio la vuelta. Tras la ventana panorámica, en el vacío silencioso del espacio, volvió a pasar aquel mismo dron antiguo. Ahora estaba más cerca. Un trozo de hierro enorme y deforme, cubierto de herramientas, se arrastraba lentamente por el cristal. Max se acercó del todo, mirando directamente al único objetivo de la máquina. El dron se detuvo. Su sensor, cubierto por una lente polvorienta, se enfocó perezosamente en el hombre. Max levantó la mano, tocó el cristal y golpeó ligeramente con la empuñadura de su pistola, dejando una marca apenas perceptible. La reacción fue instantánea. El manipulador del dron, parecido a una pata de acero huesuda, se lanzó hacia el lugar del impacto. Una aguja finísima roció un compuesto reparador y un disco de pulido borró hasta el más mínimo recuerdo del contacto. El dron no veía en Max una amenaza. Ni siquiera veía en él a un ser vivo. Para él, Max era simplemente una fuente de entropía, un factor aleatorio que creaba desorden. Tan pronto como el daño fue reparado, la máquina se dio la vuelta con indiferencia y continuó su patrulla infinita. «Solo cumples tu programa, ¿verdad, viejo?» Max soltó una risita nerviosa. «Te dijeron que mantuvieras la casa limpia y se te fue la mano». Decidió bajar a la sección técnica, donde se encontraban los servidores principales. Tenía que extraer el núcleo de datos y largarse de aquí antes de que este silencio estéril lo volviera loco. En el estrecho pasillo entre los compartimentos se topó con otra rareza. En un nicho de ventilación, oculto a la vista directa, yacía un segundo dibujo. Este era más complejo. Esas mismas criaturas de brazos largos estaban ahora de rodillas, y sobre ellas se alzaba la sombra de ese mismo dron. Pero el dron en el papel no reparaba paredes. Cubría a las criaturas con sus macizos paneles para protegerlas de las chispas que caían del cielo. Max fotografió el boceto. Tuvo la firme sensación de que esa basura de papel era la única cosa real en toda esta estación falsa. «Está bien, Guilford, pide refuerzos». Max activó el comunicador en su hombro. «Dile a los controladores que hace falta una limpieza y un equipo de técnicos aquí. Pasa algo muy raro». En respuesta, solo se escuchó un ruido denso y saturado de estática. Max frunció el ceño y cambió a la frecuencia de emergencia. El mismo resultado. Revisó el diagnóstico. El transmisor funcionaba correctamente. Se acercó al ojo de buey y miró hacia el campo de antenas de la estación. Las enormes parábolas de comunicación de largo alcance estaban orientadas en la dirección correcta, pero a su alrededor, enredándose entre cables y guías de onda, pululaban afanosamente robots de reparación más pequeños. No estaban arreglando las antenas. Metódicamente, capa por capa, las cubrían con una masilla de blindaje, convirtiendo los potentes transmisores en trozos de metal inútiles. La estación no solo estaba en silencio, se estaba silenciando activamente a sí misma. El dron de afuera y sus pequeños congéneres adentro hacían todo lo posible para que el mundo exterior nunca supiera lo que estaba ocurriendo aquí. Max miró la pesada puerta estanca que conducía de regreso a su nave. Estaba bloqueada.
El indicador sobre ella brillaba en rojo. Estaba solo aquí, rodeado por los fantasmas de una raza extinta y un guardián mecánico que no lo dejaría ir hasta corregir el error más importante de este mundo perfecto. Al propio Max. La puerta estanca hacia la nave zumbaba sordamente, sellada a muerte por los cierres magnéticos. Max exhaló pesadamente y se deslizó por la pared, lanzando una mirada a su terminal. Era pronto para entrar en pánico, pero sus instintos ya rascaban de forma desagradable bajo sus costillas. Si no podía derribar la puerta, debía encontrar a quien tuviera las llaves. Hackeó la red local del sector técnico y empezó a rebuscar en los archivos de la estación. Los datos se recuperaban por fragmentos, pero la imagen que se formaba era sumamente clara. La expedición desaparecida se enfrentó a lo mismo. Los científicos comprendieron que la estación estaba atrapada en un ciclo infinito de limpieza e intentaron desactivar el sistema de interferencias para contactar con la base. Ese fue su error fatal. En cuanto intentaron manipular los transmisores, el sistema los percibió como una amenaza al orden. Los registros terminaban en un registro caótico. Los mamparos aislaron los compartimentos, extrayendo el oxígeno. La estación no los mató deliberadamente, simplemente expulsó la basura que amenazaba su integridad. Pero lo más interesante que Max encontró fue en los directorios raíz de la propia Arcadia. La raza de los creadores. Criaturas altas y frágiles que construyeron este complejo no como una avanzada, sino como un arca. Se extinguieron hace milenios. No quedó nada de ellos, ni planetas, ni colonias, ni siquiera un nombre normal en los archivos de la Guildia. Solo esta estación, y su único y perpetuo celador. Max inició la descompilación de los viejos protocolos de seguridad. Las líneas de código corrían por la pantalla como una cascada hasta que dio con la arquitectura básica de la IA del dron. Prioridad 1. Protección del perímetro. Había sido borrada. En su lugar, sobre el código base, de forma tosca, como en un último intento desesperado, se había escrito: Prioridad 1. Preservación. Reparación. Cuidado. No era un error del sistema, era una orden directa. Alguien, encontrándose al borde de la muerte de su civilización, miró a una temible máquina de guerra y le dijo: no mates, repara. Y el dron, fiel como un perro viejo, continuó cumpliendo la orden durante miles de años. Un pesado estrépito metálico resonó por el pasillo. Max levantó la cabeza. El dron entró a través de una esclusa técnica. De cerca parecía aún más masivo. Una mole de 3 metros de metal oscurecido por el tiempo, cubierta de microcicatrices. Se arrastraba lentamente por el vestíbulo principal, escaneando las paredes con un rayo azul. Max no intentó esconderse. Salió de su refugio y simplemente se sentó sobre uno de los contenedores bajando su pistola. 1 hora. 2. Él simplemente observaba. El dron, metódicamente, milímetro a milímetro, restauraba un trozo de plástico desprendido en el zócalo. No había frialdad de máquina en esa acción. Había una especie de ternura condenada y maniática. «Oye», dijo Max en voz baja. El sonido de su voz rompió el silencio de la estación. El dron se quedó inmóvil. Su ocular principal, que parpadeaba tenuemente con una luz de rubí, se giró hacia el hombre con un suave zumbido de servomotores. No levantó el cortador de plasma. No activó los protocolos de combate. Simplemente miró. Max, lentamente para no provocar a los sensores de movimiento, levantó la tableta. En la pantalla brillaba un holograma restaurado del archivo. Los mismos seres que aparecían en el dibujo infantil. Los creadores. Altos, frágiles, permaneciendo juntos. El ocular del dron se estrechó, enfocándose en la imagen. Dentro del macizo chasis, algo golpeó de forma pesada y prolongada, como si un enorme corazón mecánico hubiera saltado un latido. Los manipuladores con herramientas temblaron levemente y descendieron despacio. Y entonces, la máquina hizo algo que era imposible de esperar de ella. El dron inclinó su voluminosa cabeza blindada. Fue un gesto carente de toda lógica práctica. No fue un reinicio del sistema ni una calibración. Fue duelo. En ese momento Max lo comprendió todo. El dron no protegía la estación de los enemigos. Protegía la memoria. Él era el último que recordaba el calor de las manos de los creadores. Había estado solo durante milenios, y cualquier intento de cambiar el statu quo de la estación era percibido por él como un intento de borrar lo único que le quedaba. No es un enemigo, pensó Max bajando la tableta, pero no me dejará salir de aquí con vida.
La empatía es un sentimiento hermoso, pero no abre esclusas magnéticas cerradas ni genera oxígeno. Max podía compadecerse todo lo que quisiera de la soledad milenaria de esta máquina, pero la fría lógica de la supervivencia dictaba sus propias reglas. Si el dron controla el sistema de interferencia de la estación, entonces el dron debe ser desactivado. No destruirlo, sino simplemente dormirlo, ponerlo en modo de servicio para que Arcadia anule el bloqueo de los protocolos de comunicación externa. El plan era arriesgado, pero técnicamente factible. Max sacó un descifrador portátil de su bolsa de cinturón y comenzó a ensamblar un paquete de datos agresivo. No era un virus clásico, sino más bien una bomba lógica. Un algoritmo que debía crear un conflicto artificial en el núcleo de prioridades del dron, obligando a su procesador a entrar en un reinicio de emergencia. Solo faltaba acercarse a la distancia de conexión directa. Rastreó a la máquina en el colector técnico inferior. El dron flotaba junto a la tubería principal de refrigerante, soldando con precisión de joyero una grieta microscópica en el aislamiento. Su cuerpo masivo estaba inmóvil. Los giroscopios zumbaban silenciosamente, manteniendo la pesada mole en un equilibrio perfecto. Max se movía sin hacer ruido, como una sombra, deslizándose a lo largo de las estanterías de piezas de repuesto. Se acercó al dron desde el punto ciego, calculó cada movimiento y clavó bruscamente el conector del descifrador en el puerto de servicio abierto en el costado blindado de la máquina. En la pantalla de la tableta empezaron a correr líneas verdes de carga. 10%. 30%. 50%. El dron se quedó inmóvil. El cortador de plasma se apagó con un suave clic. El zumbido de los giroscopios comenzó a atenuarse, y la tonalidad del sonido empezó a descender. El ocular de Rubí parpadeó y se extinguió. Max exhaló ruidosamente, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda. Funcionó. Se estiró hacia su comunicador para revisar el éter, pero en ese momento el espacio del colector fue desgarrado por un chillido ensordecedor y agudo de servomotores sobrecargados. La máquina no se estaba reiniciando, se estaba adaptando. El ocular se encendió con una luz blanca cegadora. El cuerpo de 3 toneladas del dron, ignorando la monstruosa inercia de su propio peso, giró bruscamente sobre su eje. El centro de gravedad de la máquina se desplazó con una velocidad aterradora y antinatural para tales dimensiones. La energía cinética del golpe fue dirigida directamente hacia Max. El manipulador, que hace un momento reparaba delicadamente una tubería, se convirtió en un ariete mortal. Max apenas tuvo tiempo de dar un salto hacia atrás. La pesada garra de acero surcó el aire con un silbido justo donde hace una fracción de segundo estaba su pecho, e impactó contra el mamparo. El metal chirrió lastimeramente y el revestimiento se hundió. Max rodó por el suelo, ganando distancia, y desenfundó su pistola de plasma, sabiendo perfectamente que contra semejante blindaje no era más que un juguete. El dron no emitía ninguna señal de combate. No advirtió. Atacó con una eficiencia absoluta y depredadora. El aire en el colector se calentó instantáneamente cuando la máquina activó el cortador a su máxima potencia. La distorsión causada por la temperatura monstruosa comenzó a flotar por el compartimento, convirtiendo la silueta del dron en un espejismo tembloroso. El rayo de plasma atravesó la cubierta, dejando tras de sí un surco de metal hirviente. Max saltó a un lado, saliendo de la línea de fuego, pero uno de los manipuladores auxiliares del dron lo golpeó de revés. El golpe rozó su hombro. La chaqueta se incendió. Las placas cerámicas del chaleco antibalas crujieron, resonando en su clavícula con una explosión de dolor abrasador. ¡Maldita sea!, gruñó Max, dejándose caer tras un generador masivo. Empezó a oler a sintético quemado y a ozono. No intentó devolver el fuego. Esto no era una pelea, era una paliza. Max se lanzó hacia la esclusa de emergencia al final del compartimento, ignorando el dolor en el hombro. Entró volando en el estrecho vestíbulo. Golpeó con la palma el panel rojo de bloqueo de emergencia y se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. La gruesa puerta hermética de titanio cayó con estruendo, aislándolo del colector. Los cierres magnéticos chasquearon, sellando el refugio a cal y canto. Max apoyó la espalda contra la pared fría, apretando su hombro sangrante. Esperaba el impacto. Esperaba que en cualquier momento el dron empezara a cortar la puerta con plasma, a arrancar las cerraduras, intentando alcanzar a la amenaza a cualquier precio. Pasó un minuto. Luego un segundo. En la esclusa de emergencia reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por la respiración ronca del propio Max. Se incorporó con cautela y miró por la estrecha mirilla de vidrio reforzado.
El dron no se había ido a ninguna parte, pero no estaba forzando la puerta. La voluminosa máquina se desplazaba lentamente a lo largo del mamparo destrozado que ella misma había dañado durante el ataque. Debajo del blindaje emergió un pulverizador de polímero restaurador. El dron, con cuidado y capa por capa, rellenaba el profundo surco del cortador de plasma, borrando metódicamente los rastros del caos reciente. Max se deslizó lentamente por la pared de vuelta al suelo, dándose cuenta de todo el horror de su situación. La bomba lógica falló porque él intentó hackear un programa. Y eso no era un programa. La directiva de cuidado y preservación estaba grabada a un nivel fundamental, de hardware, más profundo que cualquier sistema operativo. Era un absoluto. El dron no evaluó a Max como un enemigo o un virus. Evaluó la interferencia como una amenaza al concepto mismo de orden. Y protegía ese orden no con lógica de máquina, sino con un instinto ciego y primitivo. La lógica contra esta máquina era absolutamente impotente. Y ahora Max estaba atrapado en un compartimento diminuto, herido, sin comunicación, mientras afuera el guardián invulnerable borraba cuidadosamente los rastros de su combate, preparándose para custodiar la estación perfecta por toda la eternidad. La esclusa de emergencia era del tamaño de un ataúd y olía casi igual, a aire viciado, a peróxido del botiquín y a carne quemada. Max unió rápidamente los bordes de la herida con una grapadora médica, apretando los dientes con tal fuerza que casi se rompe la mandíbula, y se inyectó una dosis de choque de analgésico. Estaba sentado en el frío suelo de rejilla, apoyando la espalda contra la puerta blindada, y miraba el indicador de carga parpadeante en su tableta. 10%. Irónico. Sobrevivir a 2 guerras corporativas, atravesar bloqueos piratas en el sector Aureola, para terminar atrapado en una lata de conservas porque te ha acorralado un limpiador mecánico enloquecido. Max sonrió con amargura, pero la risa resultó seca, parecida a una tos. No quedaban opciones racionales. El virus no funcionó. Las armas son inútiles. El sistema de soporte vital de la esclusa funcionará unas 5 horas más, después de lo cual simplemente se asfixiará en este silencio estéril e ideal. Max abrió en la tableta los fragmentos de datos que había logrado extraer del núcleo antes del ataque. Si estaba destinado a morir aquí, al menos debía entender por qué. Las líneas del código antiguo se mezclaban ante sus ojos, mientras el traductor integrado intentaba penosamente adaptar la lingüística de una raza extinta en algo parecido a un texto humano. Finalmente, el algoritmo se aferró a un gran conjunto de archivos de texto. No eran registros ni informes del sistema, era un diario personal, un testamento. Nuestro mundo se apaga, decía la tosca traducción automática. La enfermedad se llevó a los que respiraban. Los océanos se congelaron. No construimos este arca para salvarnos. La construimos para dejar una huella. Le confiamos al guardián lo más valioso. No la tecnología, no las armas. Le confiamos nuestras voces y nuestros rostros. Él debe preservarlos, hasta que vengan aquellos que puedan ver. Max pasó la página. A continuación venían archivos adjuntos. Cientos de archivos, y todos eran dibujos infantiles digitalizados. Líneas torcidas, proporciones absurdas, temas divertidos e ingenuos. Un escalofrío le recorrió la nuca. Max comprendió de repente lo equivocado que estaba. El dron no era rehén de una orden mal ejecutada. Al dron no solo se le dijo repara, se le dijo preserva su mundo. Esa máquina, creada para despedazar cruceros de asalto, llevaba milenios remendando cuidadosamente cada rasguño, porque cada rasguño en las paredes de la estación era una amenaza para el frágil recuerdo de aquellos a quienes amaba. Sí, Max utilizó esa palabra por primera vez para referirse a aquel montón de chatarra. El dron amaba a sus creadores, y su furia en el colector no había sido un fallo de programa, era la furia de una madre protegiendo su cuna de un extraño. Max apagó la tableta. En la oscuridad del compartimento, su respiración parecía demasiado estrepitosa. La lógica, el hackeo, la fuerza, todo eso son atributos de la guerra. Pero el dron no estaba librando una guerra. Él estaba haciendo guardia. Y estaba mortalmente cansado de estar solo. Max metió la mano en el bolsillo de su chaqueta maltrecha y sacó un trozo de papel arrugado. Aquel primer dibujo que había quitado del panel en el vestíbulo principal. El papel crujía apenas perceptiblemente entre sus dedos. «Bueno, viejo amigo», pronunció Max en voz baja poniéndose en pie. El dolor en el hombro estalló con renovada fuerza, pero se obligó a sí mismo a erguirse. «Hablemos». Se acercó al panel de control de la puerta hermética. Una inhalación profunda.
Exhalación. Sus dedos teclearon el código de desbloqueo. La placa de titanio se deslizó hacia arriba con un pesado estruendo metálico. El dron estaba allí. Se había quedado inmóvil a 10 pasos, justo en medio del pasillo. Al sonido de la puerta abriéndose, sus giroscopios gimieron, desplazando el peso de su enorme chasis. El ocular se encendió con una luz carmesí. El cortador de plasma salió de su ranura con un clic, y el aire a su alrededor vibró instantáneamente por la temperatura. La máquina se preparó para matar. Max dio un paso adelante. Había dejado su pistola en el suelo de la esclusa. Sus manos estaban vacías y alzadas, con las palmas hacia el frente. El dron dio un sacudón. Su procesador claramente intentaba calcular la táctica de un enemigo que, voluntariamente, se exponía al golpe sin armas. Max evitó hacer movimientos bruscos. Lentamente, muy lentamente, se dejó caer sobre una rodilla. Sin apartar la mirada del ocular carmesí, colocó el arrugado dibujo infantil sobre el suelo perfectamente limpio y pulido. Luego, retiró las manos despacio y se quedó inmóvil. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. El silencio de la estación solo era interrumpido por el zumbido del cortador de plasma, listo para atravesar a Max. El dron se puso en movimiento. Sus pesadas patas manipuladoras blindadas descendieron sobre la cubierta con un estruendo. Avanzaba como un glaciar, inevitable y aterrador. Max se obligó a no parpadear, aunque su instinto de conservación gritaba desesperado, exigiendo huir. La máquina se detuvo a medio metro de él. El calor del cortador le quemaba el rostro. El dron bajó su enorme cabeza angulosa. La luz carmesí del sensor se deslizó por la figura de Max y se detuvo sobre el papel. El plasma se extinguió con un suave siseo. Uno de los manipuladores auxiliares, fino, con pinzas de joyería en el extremo, descendió lentamente, como temiendo dañarlo. Los dedos de hierro apenas tocaron el borde del dibujo. El dron se congeló. Dentro de su enorme caja torácica se escuchó un zumbido bajo y vibrante. El ocular parpadeó y cambió su color del carmesí de combate a un amarillo cálido y suave. La máquina ya no veía una amenaza. Veía a alguien que, finalmente, compartía con ella su carga. La luz amarilla del ocular inundaba el estrecho pasillo con un resplandor suave, casi acogedor. El dron, con una delicadeza increíble para su tamaño, recogió la hoja de papel arrugada y la presionó contra su chasis blindado. Había tanta melancolía humana y desgarradora en ese gesto que Max se quedó sin aliento. La empatía funcionó. La máquina comprendió que él no era un enemigo. Pero la cruda realidad del espacio no perdona la debilidad, ni siquiera en los momentos de catarsis. Max se apoyaba pesadamente contra la pared, sintiendo el latido punzante de su hombro herido. El dibujo le había otorgado una tregua, pero no la libertad. La estación seguía siendo una cripta herméticamente cerrada. El sistema de interferencias funcionaba a plena potencia, aislando a la Arcadia 7 del mundo exterior, mientras el soporte vital en su sección se agotaba implacablemente. El dron no tenía intención de dejarlo salir ni de desactivar los inhibidores. Eso iría en contra de su directiva principal. Simplemente permitió que Max se quedara allí. Para siempre. Como una pieza de exhibición más en este museo perfecto. Tenía que marcharse. Y Max comprendía que los refinados trucos técnicos eran inútiles en esta situación. Si no puedes reprogramar el sistema, entonces tienes que romper el hierro. Precorrió con la mirada el compartimento técnico y divisó, olvidada en un rincón, una pesada llave de servicio. Una maciza pieza de acero aleado de 1 metro de largo, con la que los técnicos del pasado desenroscaban manualmente las válvulas de las escotillas atascadas. Max recogió la llave. El metal tiró agradablemente de su brazo sano. Luego miró hacia el panel de distribución principal de comunicaciones externas, integrado en la pared. Estaba protegido por un cristal blindado, pero era el único nodo a través del cual la estación controlaba el bloqueo de la señal. «Perdóname, viejo», dijo Max con voz ronca, mirando al dron que permanecía inmóvil con el dibujo. «Pero es hora de que ambos despertemos». Max tomó impulso y con todas sus fuerzas, descargando el peso de su propio cuerpo y su desesperación en el golpe, estrelló la llave de servicio contra el panel de comunicaciones. Se escuchó un crujido ensordecedor. El cristal blindado se cubrió de una telaraña de grietas profundas. En el silencio perfecto y estéril de la estación, aquel sonido resonó como el estallido de una bomba. El dron reaccionó al instante. La luz amarilla de su ocular parpadeó y se apagó, siendo reemplazada por un naranja de emergencia pulsante.
La directiva de cuidado y reparación aulló en su cerebro electrónico con una fuerza irresistible. Lo abandonó todo. A Max, el dibujo, la paz milenaria. Ante sus ojos se desmoronaba el mismísimo orden que había jurado proteger. La máquina de 3 toneladas se lanzó hacia el panel con una velocidad aterradora. Sus manipuladores con cortadores y selladores se agitaron caóticamente en el aire, intentando pegar el cristal que saltaba en pedazos, rellenar las grietas con polímero y salvar el nodo que se destruía. El dron prácticamente se abalanzó contra la pared, volcando toda su capacidad de procesamiento en la reparación de emergencia, exponiendo ante Max su espalda técnica, vulnerable y sin blindaje. Eso era lo que Max esperaba. No iba a golpear al dron. Obligó al dron a salvar la estación. Soltando la llave, Max se lanzó hacia la parte trasera de la máquina. Agarró la gruesa cubierta blindada del cable de alimentación principal que conectaba el reactor del dron con el núcleo de procesamiento. Sus dedos resbalaban y el hombro herido explotó en un destello cegador de dolor que le oscureció la vista. Max rugió, apoyó el pie en la maciza base de orugas y, reuniendo los últimos restos de adrenalina, tiró del cable hacia sí con violencia. Se oyó un crujido húmedo y pesado de contactos desgarrándose. Manojos de chispas azules saltaron en todas direcciones, quemándole la cara y las manos. El dron se estremeció con todo su enorme cuerpo. Sus manipuladores, que hace un momento remendaban desesperadamente el panel, colgaron sin vida. El aullido de los giroscopios se interrumpió, pasó a ser un estertor bajo y agónico, y finalmente se extinguió por completo. La enorme mole se desplomó lentamente sobre el suelo con un golpe metálico sordo, quedando inmóvil para siempre junto al panel destrozado. Y entonces, la estación cobró vida. La luz de los pasillos parpadeó, pasando del ámbar a la iluminación diurna estándar. El zumbido de la ventilación cambió de tono, y en la muñeca de Max, el comunicador pitó estridentemente, captando finalmente una frecuencia limpia del servicio de despacho del sector lejano. El bloqueo se levantó. El camino estaba abierto. Max se desplomó pesadamente en el suelo junto a la máquina muerta. Pulsó el botón del comunicador y dictó las coordenadas con voz ronca, declarando una señal de socorro. La ayuda vendría. Había sobrevivido, pero no sentía alegría. La ruda intervención funcionó a la perfección, solo que no se sentía como la victoria de un hombre sobre un pedazo de chatarra sin alma. Max miraba el ocular apagado del dron y el dibujo arrugado que la corriente de aire de la ventilación había arrastrado hacia la pared fría. Para abrir esta puerta, tuvo que matar al ser más leal de esta parte de la galaxia. La ayuda no llegó hasta 2 días después. El silencio de Arcadia 7 fue desgarrado por el rudo y ruidoso estrépito industrial de los muelles de acoplamiento de la pesada fragata de rescate del gremio. En la estación irrumpieron personas con trajes espaciales voluminosos, técnicos con linternas y médicos con camillas. El mundo estéril y congelado en el tiempo se llenó de gritos, del pisoteo de botas pesadas y de conversaciones por radio. La ilusión de eternidad se derrumbó. Max estaba sentado sobre una caja médica en el compartimento técnico mientras el médico trataba su hombro infectado con un antiséptico ardiente. No prestaba atención al dolor. Su mirada estaba clavada en el centro del pasillo, donde un grupo de ingenieros se movía frenéticamente alrededor del enorme y exánime cuerpo del dron. Abrieron su caparazón blindado, intentando extraer las cajas negras y los bloques de memoria. El técnico principal, un hombre canoso con un implante en lugar del ojo derecho, salió de debajo de la cubierta del reactor y escupió con irritación sobre el suelo perfectamente limpio. «Muerto como una piedra», informó el técnico, limpiándose las manos de aceite de máquina. «Un fallo en cascada de todos los circuitos lógicos. Le arrancaste el nervio motor principal, muchacho. La arquitectura del procesador se fundió en un solo trozo de escoria. No tiene reparación». Max asintió lentamente. Ya lo sabía incluso antes de que ellos llegaran. Se puso de pie, apartando al médico, y se acercó a la máquina muerta. Cerca del manipulador caído, aplastado por la bota pesada de alguien, yacía aquel mismo trozo de papel arrugado. Max se inclinó, lo recogió, le quitó con cuidado el polvo que habían traído los rescatistas y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Era hora de irse. La estación ahora pertenecía a los buitres corporativos y a los archivistas. Ya se había dado la vuelta hacia la esclusa cuando, desde las entrañas del dron, surgió el grito ahogado de un joven ingeniero que estaba manipulando la suspensión giroscópica. «Oiga, jefe, espere. Aquí hay algo. No es una pieza».
El técnico principal apartó al chico a un lado e iluminó con una potente linterna el hueco que se había formado entre el reactor muerto y el bloque de memoria. «¡Traigan el cortador! ¡Rápido!», ordenó. Max se detuvo. Los ingenieros abrieron con cuidado el mamparo interno de la máquina. Resultó que bajo la capa de grueso blindaje de titanio, en el lugar más seguro, allí donde el dron debería haber tenido el sistema de refrigeración de reserva, se ocultaba una cápsula hermética. Con un suave siseo, la tapa de la cápsula se deslizó hacia un lado. Dentro no había tecnología, no había armas antiguas ni soportes con terabytes de datos científicos. Dentro, densamente comprimidos, yacían cientos, miles de hojas de papel. El técnico principal sacó con cuidado el fajo superior. La luz de las linternas tácticas rescató de la penumbra trazos irregulares de carbón, manchas de color de algún pigmento antiguo, contornos torpes. Eran dibujos, cientos de dibujos infantiles. Esos mismos seres de brazos largos y frágiles, animales extraños, estrellas y el sol que habían perdido. El dron no solo mantenía un orden impecable en la estación, era una caja fuerte andante. En lo más profundo de su ser, esta terrible máquina de guerra resguardaba lo más frágil que quedaba de una raza extinta. Sueños infantiles plasmados en papel. ¡Qué demonios!, susurró el técnico, dándole la vuelta a una de las hojas gruesas. «Aquí hay texto, en el reverso. Oigan, denme el descifrador portátil». Alguien le puso un escáner en las manos. La lente recorrió los símbolos descoloridos. Los algoritmos del gremio chasquearon, seleccionando raíces lingüísticas de la base de datos que Max había logrado descargar. La pantalla del dispositivo se iluminó en verde, arrojando una traducción tosca pero comprensible. El técnico tragó saliva y leyó en voz alta. Su voz resonó como un eco por 2 pasillos estériles. Sabíamos que nos íbamos. La enfermedad está en nuestra sangre, y nuestra arca se convirtió en nuestra tumba. Pero ustedes son nuestros hijos, nuestros divertidos y brillantes hijos. No queremos desvanecernos en el vacío. Dejamos al guardián. Confiamos en que, en este universo oscuro y frío, alguien vendrá algún día. Alguien que no disparará. Alguien que mirará. Alguien que recordará. El técnico guardó silencio. Un silencio vibrante y pesado se apoderó del compartimento. Nadie se movía. Incluso los rescatistas experimentados se quitaron los cascos mirando el montón de hierro muerto y el fajo de dibujos infantiles. Max permanecía inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba y encajaba en su lugar. La revelación lo golpeó con fuerza física. Arcadia 7 no era una trampa. Nunca fue un cepo. Era un mensaje en una botella, lanzado al océano de la eternidad. La antigua raza se extinguía, atrapada en esta órbita, pero hasta el último momento se negaron a creer que el cosmos fuera un lugar vacío y cruel. Dejaron al dron, su fiel perro de acero, para que custodiara sus voces. Y él esperó. Durante miles de años reparó muros, ahuyentó a los saqueadores y esperó. Hasta que llegó Max. Su ruda intervención, el panel destrozado, el cable de alimentación arrancado, todo aquello parecía un acto de destrucción. Pero ahora Max comprendía la verdad. Si no hubiera roto el inhibidor, esta señal nunca habría partido hacia la oscuridad. Los rescatistas jamás habrían abierto la cápsula, el mensaje habría quedado sin leer, y el dron vagaría eternamente por un cementerio vacío. La victoria exigía un sacrificio. Al romper la máquina, el hombre cumplió su misión. Max se acercó al dron. Pasó la mano por la armadura fría y rayada, luego bajó la mirada hacia la hoja con el boceto infantil que apretaba en su mano. La humanidad no era la raza más antigua, ni la más sabia, ni la más perfecta de la galaxia. Los humanos eran rudos, ruidosos y a menudo resolvían los problemas a mazazos. Pero sabían empatizar. Max miró el ocular oscuro y sin vida del guardián. «He mirado, Starik», pronunció Max en voz baja, y en su voz resonaba un juramento inquebrantable. «Y he recordado. Ya no están solos». Se dio la vuelta y caminó hacia la nave de rescate, llevándose consigo la primera brizna de memoria de todo un mundo. Y esta vez, sus pasos sobre la cubierta no sonaban como el eco hueco del vacío, sino como la marcha pesada y segura de la vida.